Tercera parte. El mundo vegetal y los espíritus elementales de la naturaleza. La palabra cósmica no es una combinación de sílabas, es el concierto de innúmeras entidades. Séptima conferencia, 2 de noviembre de 1923. El mundo visible, accesible a la percepción externa, y el invisible integran un todo, lo que se pondrá particularmente en evidencia si desviamos ahora nuestra mirada de los animales a las plantas. El mundo vegetal que nos deleita, germina y brota de la tierra y da origen a una sensación que hemos de calificar de misteriosa. En el caso del animal, aunque se nos antoje misteriosa, tanto su voluntad como toda su actividad interna, podemos no obstante decir, esa voluntad ahí está, y de ella son efectos la forma y manifestaciones del animal. En cambio, en el caso de la planta que aparece en la superficie terrestre en tan gran variedad de formas y que de manera por de pronto misteriosa se desarrolla a partir de la semilla con ayuda de la tierra y de la atmósfera, hemos de suponer la presencia de otro agente para que el mundo vegetal pueda manifestársenos precisamente en la forma que lo hace. La visión espiritual aplicada al mundo de las plantas nos conduce inmediatamente a una pletora de entidades que, bien conocidas en los antiguos tiempos de la clarividencia instintiva, luego se olvidaron y hoy ya no representan más que nombres utilizados por los poetas, sin que la humanidad moderna les atribuya realidad alguna. Pero en la misma medida en que se les niega existencia real a las entidades que zumban y tejen en derredor de la planta, en esa misma medida se pierde la comprensión del mundo vegetal, esa comprensión tan necesaria para el arte terapéutico, perdida por completo para la humanidad moderna. Ya hemos destacado una importante relación entre el mundo de las plantas y el de las mariposas, mas para su mayor plasticidad hemos de ahondar el teje y maneje del mundo vegetal. La planta hunde su raíz en el suelo. Quien se detiene ante lo que esto significa, el que penetra esa raíz con mirada espiritual y no puede ser otra, se da cuenta al mismo tiempo que lo radical de la planta se halla circundado y circuntejido por doquiera, por geniecillos elementales de la naturaleza. Estos geniecillos radicales, antiguamente designados como gnomos, los podemos observar con visión imaginativa e inspirada, con la misma convicción con que al nivel físico observamos la vida humana y animal. Nuestra mirada puede, como si dijéramos, penetrar el psiquismo de ese pequeño mundo de genios elementales radicales. Son en verdad esos geniecillos una estirpe muy peculiar de la población terrestre, por de pronto invisibles para la mirada externa, pero visibles sus efectos, pues no podría formarse raíz alguno, si esos extraños seres no mediarían entre la raíz y la tierra circundante. Son ellos los que ponen en circulación lo mineral de la tierra y lo transportan a las raíces de las plantas. Naturalmente, que en eso me refiero al proceso espiritual subyacente. Estos geniecillos radicales, por doquiera, existentes en el suelo, que se sienten particularmente a sus anchas dentro de las piedras y rocas más o menos transparentes o de transparencia metálica, a sus anchas por hallarse propiamente en su hogar.
cuando se trata de transmitirle a la raíz vegetal lo mineral. Esos geniecillos, digo, poseen una espiritualidad interna solo comparable a la existente en el ojo u oído humano. ¿Por qué? Porque son, en cuanto a su espiritualidad, enteramente función sensoria. No son otra cosa que sentido, que es a la vez entendimiento, es decir, sentido que no solo ve y oye, sino que simultáneamente con el ver y oír entiende lo visto y lo oído, que por todas partes recibe no solamente impresiones, sino también ideas. Es más, incluso podemos señalar de qué manera esos genios radicales reciben sus ideas. Veámoslo. La planta brota de la tierra y, como seguidamente mostraré, entra en relación con el universo extraterrestre y en determinadas estaciones las corrientes espirituales fluyen desde arriba, desde la flor y el fruto hacia la raíz y se internan en la tierra. Y así como nosotros dirigimos el ojo hacia la luz y vemos del mismo modo, los genios radicales dirigen su actividad perceptiva hacia lo que desde arriba se instila en la tierra pasando por las plantas. Y lo que ahí se les instila es lo que la luz ha proyectado en las flores, lo que el calor solar ha introducido en las plantas, lo que el aire ha efectuado en las hojas, e incluso lo que los lejanos astros han configurado en la planta. El vegetal recoge los secretos del universo, los hunde en el suelo y los gnomos reciben últimamente esos secretos extrayéndolos de lo que a través de las plantas espiritualmente se les instila. A partir del otoño y a través del invierno se llevan consigo en sus peregrinaciones por rocas y piedras lo que de este modo se les ha infundido y se convierten en portadores de las ideas de todo el universo y las impregnan en la tierra. Miremos hacia afuera, hacia el vasto mundo. Ese mundo construido por el espíritu cósmico es, en verdad, incorporación de las ideas cósmicas. Los gnomos, para quienes las plantas son lo que los rayos solares para nosotros, acogen las ideas cósmicas y las llevan en plena conciencia de roca en roca, de piedra en piedra, en el interior de la tierra. Penetremos las honduras de la tierra, no para buscar en ellas ideas abstractas en pos de leyes materiales que actúan mecánicamente, sino para percibir los gnomos en su ambular y serpear, luminosos custodios de la inteligencia cósmica, debido a que para los gnomos coincide el ver con el saber. Poseen en comparación con el hombre un saber que es coextensivo con la percepción. Son entes intelectivos en pureza, son enteramente inteligencia, pero inteligencia universal que mira con cierto desdén a la imperfecta inteligencia humana. Los gnomos se ríen un poco de la inteligencia fatigosa y asmática con la que tratamos de captar las cosas, en tanto que ellos no tienen ninguna necesidad de reflexionar. Ven lo que es inteligente en el mundo y se ponen irónicos cuando observan el ajetreo del hombre para desentrañar esto o aquello. ¿Cómo es posible, dicen, que uno tenga que jadear en la reflexión? Se sabe todo con solo percibir. Los hombres son tontos porque tienen que empezar por reflexionar. La ironía de los gnomos raya en grosería cuando se enfrenta con la lógica, pues ¿para qué sirve algo tan superfluo como un instructivo para el pensar? Los pensamientos simplemente existen
las ideas simplemente circulan por las plantas. ¿Por qué los hombres no meten su nariz en la tierra tan profundamente como la raíz de la planta y dejan que se instile por su nariz lo que el sol murmura a las plantas? Entonces, si aprendieran algo, pues con la lógica solo se alcanzan diminutos fragmentos del saber. Así, los gnomos son en el seno de la tierra los portadores de las ideas del universo, pero no les gusta la tierra en sí, retosan en ella con ideas del universo, aunque odien propiamente lo terrestre, quisieran escabullirse. A pesar de todo, y aunque constituye constante peligro, permanecen en la tierra y ya verán ustedes por qué. ¿En qué consiste ese peligro? Lo terrestre amenaza siempre a los gnomos a que adopten cierta figura, a saber, la configuración de los anfibios, particularmente de las ranas y sapos. Y la sensación de los gnomos es, si nos confundimos demasiado con la tierra, tendremos la figura de rana o de sapo, y se hallan continuamente alertas en impedir el terrenalizarse excesivamente para no adoptar figura terrestre. Se defienden contra la amenaza de convertirse en anfibios dentro del elemento térreo o húmedo. Se hacen impermeables a ese elemento y se saturan de las ideas del universo extraterrestre. Esto es lo que ellos representan dentro de la tierra, lo extraterrestre. Evitan su identificación con ella, que les produciría la forma anfibia. Por esa antipatía contra lo terrestre, los gnomos adquieren la fuerza de empujar las plantas fuera de la tierra. Con fuerza básica repulsiva, los gnomos se apartan de lo terrestre y este empujón determina la dirección ascendente del crecimiento de las plantas. La arrastran consigo. El que la planta por una parte arranque en el terruño y por la otra se yerga encima de él, se debe a la actitud de los gnomos frente a lo terrestre. Una vez crecidas, una vez salidas del dominio húmedo térreo de los gnomos y pasadas al de lo húmedo aéreo, las plantas desarrollan las tendencias cuya manifestación externa son las hojas. En la formación de las hojas actúan otras entidades distintas, los genecillos acuáticos, espíritus elementales del agua, el que la antigua clarividencia instintiva daba el nombre de ondinas. En cuanto a su naturaleza interna, las ondinas difieren de los gnomos, no pueden dirigirse al universo cual órgano sensorio espiritual. Propiamente no pueden entregarse al teje y maneje del cosmos entero, sino dentro del elemento aéreo húmedo, por cuya razón no son tan lúcidos como los gnomos. Las ondinas se encuentran en permanente ensueño que determina a la vez su propia figura. No odian lo terrestre tan intensamente como los gnomos, pero sí les afecta lo terrestre. Viven en el elemento etéreo del agua, nadando y flotando en él, y tienen particular sensibilidad contra todo lo que comparta la naturaleza de los peces, porque les amenaza esa figura que adoptan a veces momentáneamente para luego abandonarla y pasar a otra metamorfosis. Sueñan su propia existencia, y en este ensueño atan y desatan las sustancias del aire, misteriosamente introduciéndolas en las hojas, combinándolas con lo que los gnomos han empujado hacia arriba. Las hojas arriba, obra de los gnomos, se secarían de no acercárseles desde todos lados las ondinas, para cuya función dentro de su conciencia soñadora no hay mejor nombre que el de alquimistas universales. Las ondinas sueñan con la asociación y disociación de las sustancias,
y ese elemento onírico en el que se internan las plantas al ascender del suelo es el químico universal que, partiendo de la hoja, opera la misteriosa asociación y disociación de las sustancias del mundo vegetal. De modo que podemos decir, las ondinas son los químicos del reino vegetal, sueñan la química, poseen una sutilísima espiritualidad cuya morada se ubica ahí donde el agua y el aire se reúnen. Y si bien residen enteramente en el elemento húmedo, cumplen su verdadera función cuando llegan a alguna superficie de ese elemento acuoso, aunque se trate solamente la de una gota, pues todo su afán es preservarse de adoptar permanentemente la figura del pez. Las ondinas quieren quedar en la metamorfosis en perpetua transformabilidad. Por esa transformabilidad en que sueñan la química, poseen una sutilísima espiritualidad cuya mómicos y desde la hoja promueven a la configuración de la planta a la que la fuerza de los gnomos ha impulsado hacia arriba. Así, la planta desarrolla el crecimiento de las hojas y lo misterioso de ese crecimiento se nos revela como ensueño de ondinas en el que la planta, creciendo, se interna. Mas, en la misma medida en que se realiza ese proceso, la planta va penetrando en el estrato de los espíritus que viven en el elemento aéreo calórico, como los gnomos viven en el húmedo térreo y las ondinas en el húmedo aéreo. La antigua clarividencia denominaba a estos espíritus silfos. Considerando que el aire se halla por doquiera impregnado de luz, los silfos, moradores del elemento aéreo calórico, avanzan hacia la luz, se emparentan con ella y son particularmente receptivos a los mayores movimientos gaseosos dentro de la atmósfera. Si en primavera u otoño ustedes ven un enjambre de golondrinas que en su vuelo ponen en oscilación el ambiente aéreo, generando una corriente presente en cada uno de los pájaros y que es algo audible para los silfos, resuena en ella la música cósmica. Si ustedes viajan en barco y las gaviotas se les acercan volando, ese vuelo genera una resonancia o música espiritual que acompaña el barco. Los silfos viven en esas resonancias y encuentran su hogar en las inducidas corrientes de aire. En este elemento aéreo recogen lo que la energía de la luz introduce en esas vibraciones. Por eso es que los silfos, más bien entes en estado durmiente, se sienten más en casa donde el ave sesga el aire. Cuando el silfo ha de volar donde no haya aves, le parece haberse perdido a sí mismo. Así, cuando tiene la dicha de tener un ave a la vista, entra en un estado muy especial. En muchas ocasiones tuve que describir el proceso que lleva al alma humana a designarse como yo, y llamé la atención sobre la afirmación de Jean Paul, de que el hombre, al llegar por primera vez a la conciencia del yo, echa un atisbo al recóndito santuario del alma. El silfo no puede hacer esto, sino que ve el ave y al verla la embarga la sensación del yo. Encuentra su yo en lo que le inspira el ave que vuela por el aire. Y para que pueda ascender su yo al contacto con el mundo exterior, se convierte el silfo en portador del amor cósmico a través del espacio aéreo. En virtud de que en el silfo late algo así como un deseo humano y que tiene el yo no en su interior, sino en el mundo de las aves. Él es,
al mismo tiempo vehículo de los deseos amorosos a través del universo. Por eso se percibe la más honda simpatía del silfo hacia el mundo de las aves. Así como el gnomo odia la condición de los anfibios, así como la ondina es sensible al pez y no quiere acercársele, así la sílfide se siente atraída al ave y muy a su gusto cuando puede aportar a su plumaje el aire que vibra y resuena. Y si ustedes preguntaran al pájaro quién le enseña a cantar, les diría que su inspirador es el silfo. El silfo siente beneplácito por las formas del ave, pero dentro del orden cósmico no puede convertirse en ellas. Su misión es distinta, a saber, la de llevar amorosamente la luz a las plantas, y así como la ondina es el químico para la planta, el silfo es el portador de la luz, la impregna de luz, introduce la luz en ella. Debido a que los silfos llevan la luz a las plantas, se produce en ellas un efecto muy peculiar. La energía silfídica de la planta actúa sobre las fuerzas químicas que la ondina depositó en ella, originándose la actuación conjunta de la luz de los silfos con la química de las ondinas. Extraña actividad plástica en verdad, utilizando las sustancias ascendentes sobre las que trabajan las ondinas. Los silfos tejen, gracias a la luz, la figura ideal de la planta. Propiamente tejen la protoplanta a partir de la energía lumínica y del trabajo químico de la ondina. Y cuando al acercarse el otoño se marchita la planta, cuando se pulveriza su materia física, las formas vegetales se desintegran, cayendo como gotitas que perciben los gnomos. Perciben lo que han provocado en las plantas el sol a través de los silfos y el aire a través de las ondinas. Así pues, durante todo el invierno los gnomos están ocupadísimos percibiendo lo que desde las plantas cae, cual rocío al suelo, y así captan las ideas cósmicas objetivadas en las formas del mundo vegetal, modeladas con ayuda de los silfos e introducidas en el suelo como configuración ideica espiritual. Nada saben de esa configuración los que estudian la planta tan solo en su aspecto material, y esto los conduce a un funesto y terrible error. ¿En qué consiste? Por doquiera pueden ustedes encontrar en la ciencia materialista esta descripción. La planta arraiga en el suelo. Por encima despliega sus hojas, luego la flor y en ella los estambres y el ovario. Más tarde se transfiere el polen de las antenas, por lo regular de otra planta de la misma especie, al ovario que fecundado da origen a la semilla de la nueva planta. He ahí como rezan las descripciones. Se considera el ovario como lo femenino y lo que procede de los estambres como lo masculino. Interpretación irrebatible mientras se siga aferrado al enfoque materialista, para el cual efectivamente todo el proceso parece una fecundación, pero no lo es. Para comprender la fecundación y reproducción del reino vegetal, hemos de aceptar que como obra de los grandes químicos que son las ondinas y de los silfos, nace la forma vegetal ideica que se hunde en el suelo donde la conservan los gnomos. Ahí está esa forma bajo tierra, contemplada y guardada por los gnomos. La tierra se convierte entonces en seno materno para aquella forma ideica que a ella se le entrega, lo que es muy distinto de lo que describe la ciencia materialista. Aquí arriba, en el esquema, la planta que ha pasado por la esfera de los silfos
entra en la de los espíritus del fuego. Y cuando el calor terrestre llega a su máximo o cuando está en condición apropiada, esos espíritus moradores de lo calórico lumínico lo recogen. Del mismo modo que los silfos habían recogido la luz, asimismo los geniecillos del fuego se afanan por el calor y lo ofrendan a las plantas en floración. Las ondinas suministran a las plantas los efectos del éter químico. Los silfos, los del éter lumínico y los geniecillos ígneos dotan a la flor de los efectos del éter calórico. El polen es la pequeña aeronave que les sirve para introducir el calor en la semilla. Concentrado ese calor por doquiera en los estambres, de ahí se transfiere a la semilla y al ovario. Lo que de esta manera se forma en el ovario es en su totalidad lo masculino que procede del cosmos. No es pues el ovario lo femenino, ni las anteras del estambre lo masculino. En la flor no tiene lugar fecundación alguna, sino que solo se preforma en ella la semilla masculina. ¿Dónde tiene lugar la fecundación? En la unión de la cósmica semilla masculina, resultado de la acción de los geniecillos del fuego que en la flor la han extraído del calor cósmico, con lo femenino que cual forma idéica de la planta ya anteriormente se ha instalado en el suelo y en él descansa. Para la planta, la tierra es la madre, el cielo el padre, y todo lo que acontece fuera de lo terrestre no es seno materno para la planta. Es pues garrafal error creer que en el ovario se halla el principio materno de la planta. Todo lo contrario, en él yace precisamente lo masculino, procedente del cosmos con ayuda de los geniecillos del fuego, en tanto que la materno se depositó previamente en la tierra, cual forma idéica de la planta, por medio del cambium, la membrana vitalizada que se extiende entre el liber y el leño. El resultado de esta colaboración de los gnomos y geniecillos del fuego es la fecundación. En realidad, son los gnomos los parteros espirituales para la reproducción vegetal. Tiene lugar en invierno en la región subterránea, cuando la semilla se encuentra con las mencionadas formas idéicas que los gnomos recibieron por la acción de ondinas y silfos y colocaron donde pudiera reunirse con la semilla fecundadora. Se mantiene confuso el proceso de la fecundación de las plantas debido a que no se conoce lo espiritual, a que no se sabe que en el crecimiento de las plantas tejen y laten los gnomos, ondinas, silfos y los geniecillos del fuego, antiguamente llamados salamandras. Y es que la fecundación no existe fuera de la tierra. En el mundo de las plantas, ella es la madre y el cielo es el padre, en sentido muy literal. La fecundación se lleva a cabo en virtud de que los gnomos reciben de los espíritus ígneos el calor cósmico concentrado que viajando en la pequeña aeronave del polen depositaron en el ovario. Con lo que precede, ya no les será difícil comprender cómo se lleva a cabo el crecimiento de la planta. Primero los gnomos, recogiendo el legado de los espíritus del fuego, vivifican y la empujan hacia arriba. Son los custodios de la vida que aportan a la raíz el éter vital, en el que ellos mismos viven. Luego, las ondinas custodian en la planta el éter químico, los silfos el lumínico y los espíritus ígneos el calórico. Culmina todo el proceso
en que el fruto del éter calórico se reúne con la vitalidad subterránea. Así, solo es posible comprender la planta si se estudia en conexión con todo lo que revolotea, se teje y palpita en torno suyo. Más todavía, solo es posible dar con la correcta interpretación del más complejo de los procesos vegetales si se penetra en actitud espiritual. Teniendo esto presente, es interesante detenerse en el apunte de Goethe, quien con referencia a algún otro botánico manifestó su disgusto porque la gente hablaba de las eternas nupcias que tienen lugar en las plantas, ahí arriba. Le molestaba y le parecía antinatural la idea de que por encima del prado se celebraran incontables bodas, certera intuición instintiva. No podía saber todavía Goethe de qué se trataba propiamente, pero su instinto le condujo hacia lo correcto. No podía saber aún qué es lo que pasa debajo de la tierra, que la tierra se convierte en seno materno para las plantas, pero sí percibía instintivamente que todos los botánicos estaban equivocados en su interpretación. He ahí, pues, la íntima conexión entre planta y tierra, pero todavía existe algo más. Cuando los geniecillos del fuego en trémulo vuelo transmiten el polen, no tienen más que un sentimiento acrecentado comparado con el de los silfos. Estos sienten su mismidad, su yo, al ver el vuelo de las aves. Los geniecillos del fuego sienten la suya y en mayor medida todavía en presencia del mundo de las mariposas y de los insectos en general. Les gusta seguir la huella de los insectos para encauzar la distribución del calor en torno al éter calórico concentrado en el ovario. En su afán de procurar que ese éter calórico, al penetrar en la tierra, se una con la forma ideica de la planta, sienten los espíritus ígneos entrañable parentesco con las mariposas y demás insectos. Así van en pos de las huellas de los animales que vuelan de flor en flor. Observándolos, se llega a sentir que cada uno de ellos tiene su aura muy particular, inexplicable, si los consideramos puro insecto. Sumamente difícil de decir, como es el aura de la abeja, con su luminoso brillo, su maravilloso resplandor, su irisáceo y fosforescencia. ¿Por qué? Porque siempre le acompaña el espíritu del fuego que llega a identificarse con ella a tal grado que la visión espiritual la percibe envuelta en un aura que es propiamente espíritu del fuego. Cuando la abeja vuela por el aire de planta en planta, de árbol en árbol, hállase circundada del aura que esos espíritus le suministran. El espíritu del fuego no solo siente su yo en presencia del insecto, sino que quiere íntimamente unirse a él. Así, los insectos reciben el poder de que les hablé, que incluso se manifiesta en su centelleo hacia el cosmos. Reciben asimismo la fuerza de espiritualizar la materia física que se les une y de dejar que irradie hacia el espacio cósmico. Pero así como en el caso de la llama, el calor es el agente para que brille la luz, del mismo modo, en la superficie de la tierra, son los insectos los que dejan que rutile hacia el espacio cósmico lo físico espiritualizado que atrae al hombre cuando ha de descender a su encarnación. Y estos insectos hállanse impulsados a sus actos por el cosmos,
por los espíritus del fuego que vibrando vuelan a su alrededor. Y en tanto que esos geniecillos por un lado se empeñan en procurar que la materia espiritualizada emane hacia el cosmos, tratan por el otro que el concentrado elemento ígneo calórico penetre en la tierra para despertar con ayuda de los gnomos la forma espiritual infundida en ella por silfos y ondinas. He ahí el proceso espiritual del crecimiento de la planta y cómo que lo inconsciente del hombre tiene un vislumbre de que hay algo de especial en el brotar y florecer del vegetal. Se nos antoja la planta tan misteriosa y este maravilloso misterio no es manoseado, no se sacude el polvillo de la mariposa y lo que de la planta normalmente deleita y enaltece al hombre se manifiesta con prodigiosidad aún acrecentada cuando se halla presente no solo su realidad física, sino toda la maravillosa actividad subterránea del mundo de los gnomos, con su inteligencia espontánea, empujando hacia afuera la fuerza vegetal, del mismo modo que la inteligencia humana no está sujeta a la fuerza de la gravedad, del mismo modo que sostenemos la cabeza sin que sintamos su pesadez, así también los gnomos con su intelectualidad luminosa superan lo terrestre y expulsan la planta. Pero la vida fenecería si no la atizara el quimismo que las ondinas aportan y la luz impregna. Y así vemos desde abajo en lo azuloso negruzco la fuerza de la gravedad a la que los gnomos imparten el empuje ascendente y oscilando en torno a la planta, insinuando en las hojas el poder de las ondinas, mezclando y desmezclando las sustancias conforme ella va creciendo. Desde arriba de las sílfides incide en las plantas la luz, engendrando la forma plástica que, convertida en idea, desciende al seno materno de la tierra. Además, retosan en torno a ella los geniecillos del fuego que concentran en el pequeño punto seminal el calor cósmico conferido junto con las fuerzas germinativa a los gnomos, de modo que ellos allá abajo dan nacimiento a las plantas a partir de fuego y vida. Recordemos finalmente que la tierra debe su fuerza de repulsión, su densidad a la antipatía que los gnomos y ondinas sienten contra los anfibios y peces. La densidad de la tierra es la antipatía con que esos espíritus elementales mantienen su forma. El descenso de luz y calor sobre la tierra es al mismo tiempo expresión de la simpatía sustentadora fuerza amorosa de los silfos llevada por la atmósfera, así como expresión de la sustentadora fuerza sacrificadora de los geniecillos del fuego que descienden a la tierra en alas de todo lo que se inclina hacia abajo. Sintetizando, sobre la tierra se conjuga la densidad, el magnetismo y la gravedad terrestre que tienden hacia arriba con la fuerza amorosa y sacrificadora que tiende hacia abajo. Y en esta acción concertada de descenso y ascenso se desarrolla encima del suelo terrestre la esencialidad de la planta, expresión externa de la sinfonía de amor, sacrificio, gravedad y magnetismo cósmicos. Hemos visto, pues, de qué se trata cuando dirigimos la mirada al mundo de las plantas que nos encanta y edifica. Para comprenderlo, habremos de completar la visión física sensible con la de lo espiritual. Esto nos permitirá al mismo tiempo corregir el error capital de la botánica materialista
de creer que ahí arriba tiene lugar la fecundación, cuando en realidad ahí se apresta la semilla celeste masculina para su unión con lo que en el seno materno de la tierra se prepara como futura planta.